Número 3. ¿A qué se denomina epicentro de un sismo? A, al punto donde se registra la mayor magnitud del sismo. B, al punto donde se registra la mayor intensidad del sismo. C, al punto en el interior de la Tierra donde se produce el sismo. D, al punto en la superficie de la Tierra donde el sismo provoca los mayores daños. O E, al punto en la superficie de la Tierra ubicado verticalmente sobre el epicentro. Entonces, en este ejercicio tenemos que recordar los conceptos de epicentro, hipocentro, magnitud e intensidad de los sismos. Entonces, primero veamos los puntos en el sismo. Entonces, si yo acá, por ejemplo, dibujo la superficie de la Tierra, tenemos que en algún punto debajo de la superficie va a haber una ruptura, una zona de ruptura, y desde ese punto van a viajar ondas sísmicas en todos los sentidos y eventualmente algunas de ellas van a llegar a la superficie. Entonces, estas van a generar efectos acá en donde está la gente, las casas, en los edificios. Entonces, en ese punto donde se origina el sismo, debajo de la superficie, se le llama hipocentro. Mientras que el punto que está arriba, como la proyección que está arriba, si es que yo hago una línea vertical desde ese punto que está debajo y lo proyecto hacia arriba en la superficie, se le va a llamar epicentro. Por lo tanto, uno puede decir que el epicentro se asocia como el punto en el mapa, en la ciudad, por ejemplo, está en Temuco, en Santiago, en Valdivia. Sin embargo, cuando yo hablo de un hipocentro, además de eso me estoy refiriendo a la profundidad que hay desde la superficie de la Tierra hacia el punto de origen. Por lo tanto, aquí ya sabemos la alternativa correcta, que sería la E, porque nos hablan del punto en la superficie de la Tierra, que es la que está acá, ubicado verticalmente sobre el hipocentro. Claro, está el hipocentro y verticalmente está el epicentro. Pero veamos por qué las otras alternativas son incorrectas. Aquí nos hablan de magnitud, intensidad, entonces veamos qué son esas palabras. Primero, la magnitud nos hace referencia a la energía liberada en un sismo. Entonces esa es la que se mide, por ejemplo, en la escala de Richter o en la escala de magnitud de momento, con números conocidos como el 5, el 6, 7, 8, donde claramente 5 es una mejor, no una energía liberada y 8 es una mayor energía liberada. Y además está la intensidad, que nos habla de los efectos del sismo. Esto puede ser tanto a nivel como emocional, como lo sintió la gente, si lo sintió fuerte o si lo sintió débil o si ni siquiera lo sintió, o también en sentido estructural, o sea, se cayeron los edificios, se cayeron los puentes, cómo fue el efecto que hubo en la infraestructura, se rompió la tierra, de ese tipo de efectos. Todo eso se engloba dentro de la escala de Mercalli modificada, que es la que va del 1 romano al 12 romano. Entonces el 1 romano es que, bueno, apenas se sintió, hubo un sismo, pero apenas se sintió. El 12 romano va a ser que hubo básicamente destrucción total, o sea, se caen todos los edificios, o sea, hay pánico entre la gente. Entonces, aquí podemos deducir que si es que yo tengo un sismo, por ejemplo, de magnitud 7, que se libera una energía en esta escala de magnitud 7, yo puedo tener que en distintas localidades, por ejemplo, en dos distintas ciudades de Chile, dependiendo de cómo cada una la sobrelleva, una puede tener distinta intensidad, distintos efectos que otra. Entonces, si tengo una zona donde hay edificios que son más débiles y que resisten menos a los sismos y algunos de que ellos se caen, entonces podemos tener una intensidad bien alta, por ejemplo, de 7 en la de Mercalli. Sin embargo, en una zona donde los edificios son más resistentes, podemos quizás tener un 5 de Mercalli. Entonces, un mismo sismo, una misma energía puede generar distintos efectos en distintas partes del mapa. Entonces, aquí nos dicen, el punto donde se registra la mayor magnitud del sismo, aquí nos hablan de la mayor energía liberada o de la mayor energía. Entonces, ese punto donde hay mayor energía es justo al inicio, porque en el hipocentro es donde se empieza el sismo y a medida que va viajando va perdiendo energía el sismo.
Por lo tanto, acá nos están hablando del hipocentro, no del epicentro. Por lo tanto, esta es incorrecta. Entonces la B nos dice al punto donde se registra la mayor intensidad del sismo. Entonces, como nos hablan de intensidad, como acá vimos, la intensidad hace referencia a los efectos, a los daños que el sismo genera. Entonces, aquí esta relación no necesariamente se cumple. Por ejemplo, aquí tenemos en el epicentro, es posible que todos los edificios son bien resistentes y todo está muy bien. Entonces no hay una mayor intensidad porque la gente lo sobrelleva bien porque no se sienten mucho los efectos. Pero sin embargo, en otro punto del mapa, como acá por ejemplo, pueden haber casas que son más débiles y que se caen. Y entonces la gente tiene más miedo. Entonces en este punto va a haber una mayor intensidad que en este otro punto. Entonces el epicentro que está acá no necesariamente hace referencia al punto de mayor intensidad. Es posible, claro, como está más cerca del hipocentro, es más posible que tenga mayores daños, pero no necesariamente. Entonces va a depender de la calidad de la infraestructura, por ejemplo, de cada una de las zonas en el mapa. Y aquí notemos que esta alternativa es la misma que la D, porque nos dicen puntos de la superficie de la Tierra donde el sismo provoca los mayores daños. Entonces, cuando nosotros hablamos de daño, estamos hablando de intensidad. Entonces, la B y la D en el fondo no están diciendo la misma cosa. Entonces, ambas son incorrectas. Y finalmente la C dice, al punto en el interior de la Tierra donde se produce el sismo. Bueno, aquí ya vimos que ese es el hipocentro y no el epicentro. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E.